En el video del día de hoy vamos a observar el procedimiento del cultivo cérvico-vaginal basado en procedimientos y ejemplos reales. Partimos de una muestra tomada en 3 diferentes frentes o productos. El tubo con solución salina, adentro del cual se encuentra un hisopo con secreción, el frotis o laminilla, que se debe tomar igual manera con hisopo y habiéndolo extendido hacia una dirección solamente, y el medio de transporte tipo Amis o Stuart. En segunda instancia, cabe mencionar también que hasta cierto punto este cultivo de exudado cérvico-vaginal está limitado en cuanto a los patógenos responsables de enfermedades de transmisión sexual, porque como le estamos observando en esta tabla, dentro de los patógenos definidos precisamente como causales de vaginitis, vaginosis, enfermedad inflamatoria pélvica, etc., solamente vamos a poder identificar con un cultivo rutinario a Neisseria gonorrea, Candida albicans y otras especies de Cándida, Streptococcus agalactiae y enterobacterias y enterococos, que aunque per se no son agentes de enfermedad de transmisión sexual, en algunos escenarios puede ser que lleguen a ser de relevancia clínica su aislamiento, sobre todo cuando son abundantes colonias. Sin embargo, agentes muy comunes, de hecho los más comunes como clamidia, micoplasma y ureaplasma, no pueden ser detectados por medio de esta metodología. Tendrá que realizarse PCR. Teniendo ya conceptualizado estos puntos, el tubo con solución salina se va a utilizar para realizar 2 procedimientos. En primera instancia, el examen en fresco y en segunda instancia, la prueba de aminas. El examen en fresco no es más que colocar 1 o 2 gotas de esta solución previamente mezclada y colocar un cubreobjetos y observar en 40x. Siempre en todas las muestras, sean patológicas o sean normales, vamos a estar observando células del epitelio plano y bacterias, como lo estamos observando. A este nivel, estos 2 elementos no tienen importancia en el reporte de un examen en fresco. Para lo que está diseñado es para identificar en primera instancia levaduras, ya sea de manera unicelular, gemando o inclusive formando pseudohifas, como estamos observando en estos ejemplos. Las levaduras, como se sabe, son estructuras aproximadamente entre 8 a 10 micras que normalmente se encuentran gemando, es decir, tienen un brote en un extremo haciendo la forma de 8 o de suela de zapato, y las pseudohifas son levaduras que han crecido de una manera en que asemejan a hifas, a un hongo verdadero, como estamos observando. Y tiene relevancia su reporte encontrar cualquiera de estas 2 morfologías, ya que dará la pauta para hacer una investigación o la sospecha de una candidiasis. Otro elemento que se va a buscar en el fresco es la infección por tricomonas vaginales, la cual se va a observar con trofozoitos móviles en esta misma preparación en fresco. Cabe aclarar que esta observación se deberá realizar lo más pronto posible después de haber tomado la muestra, ya que lo que nos va a ayudar a diferenciar estas formas es su movimiento rápido. Entonces, mientras más tiempo pase de haberse tomado la muestra, el movimiento es más lento porque se van muriendo o se van atrofiando y podemos llegar incluso a confundirlas con leucocitos. Por otra parte, la prueba de aminas consiste en colocar de igual manera en una laminilla volúmenes iguales de esa secreción obtenida en solución salina e hidróxido de potasio al 10%. Puede ser 1 gota con 1 gota, 2 gotas con 2 gotas, son volúmenes iguales. Y lo que vamos a realizar es percibir el olor que desprende esa mezcla, ya que una prueba de aminas positiva se caracteriza por un olor intenso a pescado, un olor desagradable, y una prueba negativa, pues la ausencia de un olor putrefacto o a pescado descompuesto. Entonces, ya esta prueba, aunque algunas literaturas ya lo consideran en desuso, pues es un auxiliar diagnóstico para la vaginosis por Gardnerella vaginalis principalmente, aunado a observaciones en la tinción de Gram, como veremos posteriormente. Por otra instancia, con la laminilla vamos a realizar la tinción de Gram. En el canal ya está un video en donde se muestra el procedimiento detallado de la tinción de Gram. Aquí solamente estamos observando que se utilizan los colorantes violeta de genciana o cristal violeta, Lugol, decoloración con alcohol cetona y coloración con safranina como colorante de contraste. Y se va a observar el microscopio en aumento de 100x. Lo normal es observar una gran cantidad de células del epitelio plano y bacilos largos gram positivos, los cuales corresponden al bacilo Doderlein o Lactobacillus spp, los cuales forman la gran mayoría de microbiota habitual del área vaginal y que son responsables de mantener el pH ácido alrededor de 4.5 unidades o menos.
Lo anormal va a ser que observemos escasa cantidad de esos bacilos o que no los observemos y que aunado a esto podamos observar otros elementos, por ejemplo, en este caso, inmensa cantidad de leucocitos polimorfonucleares y un incremento en otro tipo de bacterias, en este caso cocos gram positivos, pero también podemos llegar a observar bacilos gram negativos e inclusive la forma, el arreglo en el que están mostrados. Vale la pena hacer la aclaración que es de gran relevancia si llegamos a visualizar diplococos gram negativos intracelulares de neutrófilos, como estamos observando en estas imágenes, porque es una imagen muy sugestiva de que hay una infección por Neisseria gonorrea. Se dice que en exudado uretral, el observar esta imagen ya es diagnóstica de gonorrea. Sin embargo, en mujer no lo es tanto, no es patognomónico, porque puede haber algunas otras bacterias que pueden llegar a causar esta morfología. Otra bondad que nos permite la observación de la tinción de Gram de la secreción del cultivo cérvico-vaginal es la identificación de células clave, las cuales se definen como células del epitelio plano con cocobacilos gram variables adheridos a la superficie de la célula, es decir, no son intracelulares y a veces se muestran como gram positivos, a veces como gram negativos, pero lo fundamental es que no son bacilos alargados, como se comentó, son cocobacilos, ya sea que se entienda como un coco alargado o un bacilo muy corto, como estamos observando en estas imágenes, y apoya el diagnóstico, o más bien lo confirma, junto con la prueba de aminas positiva para una vaginosis por Gardnerella vaginalis, ya que este agente no es rutinariamente buscado en las placas de agar. Es de relevancia recalcar la importancia tanto del examen en fresco como la tinción de Gram, ya que muchos laboratorios no lo realizan, pero que con estas dos herramientas ya vamos a poder realizar diagnóstico de tricomonas, candidiasis y vaginosis por Gardnerella vaginalis. Si el video te está sirviendo para alguna tarea o en el desempeño profesional, te agradecería que me lo hagas saber con un like en el video y una suscripción al canal, es gratis. Vamos a ver ahora la siembra en sí de los medios de agar. Partiendo del medio de transporte, vamos a sembrar los medios previamente que los hayamos sacado del refrigerador para atemperarlos y que el agua de condensación se vaya. Por supuesto, cada laboratorio puede realizar su propia batería de medios para los cultivos cérvico-vaginales dependiendo de qué tan lejos quiera llegar en la identificación de agentes. En mi caso particular, yo utilizo una placa de agar Taller Martin dirigida para la búsqueda de Neisseria gonorrea, una placa de agar cromogénico orientador que me va a identificar a Streptococcus agalactiae sin necesidad de realizar más pruebas bioquímicas, así como también enterobacterias y enterococcus, que como se comentó no son patógenos clásicos de enfermedades de transmisión sexual, pero que van a ser de relevancia en algunos casos. Y por último, un agar cromogénico cándida para el aislamiento de especies de levaduras, pero también para la identificación sin realizar algún otro tipo de prueba bioquímica o utilizar un subcultivo, ya que como podemos observar, nos va tanto a realizar algún crecimiento selectivo de levaduras, inhibiendo bacterias porque contiene antibióticos, así como también ayudar a la identificación de las levaduras por el color de las colonias que van a crecer. Podemos identificar albicans, crucei, tropicalis, etc., así como lo estamos observando en esta tabla. Entonces se va a realizar la descarga del hisopo del medio en los 3 medios de cultivo, de una manera similar a como si fuera el exudado faríngeo, solamente que sin las punciones en el agar. Aquí estamos observando la siembra de las placas, se descarga el hisopo rotando todas las partes, tratando de que toda el área del hisopo haga contacto con el medio. Esta descarga no va a sobrepasar más de una sexta parte del agar para que consecuentemente con asa estéril vayamos a estriar, a diluir el inóculo en el segundo cuadrante y así consecutivamente con los 2 cuadrantes que quedan hasta llegar al último cuadrante en donde las estrías van a ser muy distanciadas entre ellas y terminando con una cola de ratón. Esto para permitir el propio aislamiento o el crecimiento aislado de colonias, ya que como es una muestra que por definición no es estéril y que contiene una gran variedad de microbiota habitual, va a ser de gran utilidad tener colonias aisladas para poder identificar posteriormente.
Se incuban boca abajo en estufa bacteriológica con la observación de que para Neisseria gonorrhea el agar Thayer-Martin se recomienda hacer la incubación en una atmósfera de CO2, ya sea que la incubadora tenga esta característica o realizar alguna cámara de CO2 con una vela. Esa concentración de CO2 no deberá sobrepasar del 7%, pero deberá de ser mayor al 3%, lo cual sí se puede llegar a lograr con la técnica de la campana de vela. Esto para ayudar a la recuperación de Neisseria gonorrhea, que es un microorganismo fastidioso. Y bien, después de 24 horas vamos a observar el crecimiento que obtenemos en las placas. En el agar cromogénico normalmente se van a observar colonias de color azul correspondientes al Lactobacillus. Entonces, pues viéndolo así, azul oscuro, pues se va a descartar obviamente como negativo. En el agar cándida cromogénico normalmente no va a haber ningún crecimiento. De igual manera en el Thayer-Martin. Solamente que hay que hacer la aclaración que en este último, el medio de Thayer-Martin, aun cuando tiene múltiples antibióticos y es diseñado para la recuperación específica de Neisseria gonorrhea, ocasionalmente va a haber crecimiento en la placa, pero que no necesariamente signifique Neisseria gonorrhea. Es decir, no todo lo que crece ahí ya es 100% definitivo que sea Neisseria. Hay que realizar algunos otros tipos de pruebas. Y ya hablando específicamente de Neisseria gonorrhea, observamos que va a haber un crecimiento en el medio de Thayer-Martin como colonias muy pequeñas, sin coloración, y que al gram obviamente se van a observar como diplococos gram negativos, que incluso pueden observarse como tétradas. Vamos a tener que realizar prueba de oxidasa, y todas las Neisserias son oxidasa positivo, entonces si hubiera algún crecimiento ahí oxidasa negativo, aún siendo cocos gram negativos, pues se tendrá que descartar como negativo. Adicionalmente también se puede realizar una identificación presuntiva con la prueba de superoxol, que es una catalasa pero con peróxido de hidrógeno al 30%, en la cual Neisseria gonorrhea va a presentar un burbujeo rápido y abundante con esta solución, siendo que otras Neisserias diferentes a gonorrea o no hagan burbujas o que su burbujeo sea lento y muy disminuido. Y ya la identificación definitiva se considera cuando se realiza la fermentación de azúcares, en donde Neisseria gonorrhea es glucosa positivo, pero lactosa, sacarosa, maltosa y fructosa negativa, a diferencia de otras especies de Neisseria. Entonces ya con toda esta batería de pruebas es que se confirma que cualquier crecimiento en el agar Thayer-Martin puede ser Neisseria gonorrhea o no, por supuesto también apoyado con lo que observamos en la tinción de gram anteriormente. Por otra parte, como estamos observando aquí ejemplos de cultivos de exudado vaginal positivos a candidiasis, ya sea como Candida albicans, el más común, o como Candida krusei en este ejemplo, pero prácticamente con el agar cromogénico cándida podemos identificar cualquier otro tipo de cándida. Por supuesto, dependiendo de los recursos que pueda contar el laboratorio, podemos sustituir esta placa por agar VG o algún otro similar para levaduras. Y por último, en el agar cromogénico orientador podemos detectar Streptococcus agalactiae, el cual es un coco gram positivo, estreptococo del grupo B, pero que en el agar cromogénico orientador se va a observar como pequeñas colonias color azul cielo. Adicionalmente, se van a poder identificar enterobacterias, que cuando son de un crecimiento abundante, pues valdrá la pena hacer el reporte para que el médico considere que si es el agente causal de los signos y síntomas que le está observando en el paciente. Por supuesto, también considerando que todos los otros patógenos potenciales para transmisión sexual como clamidia, micoplasma y ureaplasma hayan sido descartados. Como estamos observando aquí, ejemplos de cultivos positivos para Escherichia coli o para Klebsiella sp. Por supuesto también se van a poder aislar Enterococcus, que es un coco gram positivo agrupado en cadenas, que en el agar cromogénico orientador crece como colonias color verde, al igual que Klebsiella, pero se va a realizar la identificación con la tinción de gram, y que tampoco es un patógeno 100% de transmisión sexual, pero que ya estará al criterio del médico si lo considera de relevancia. Si el video fue de utilidad para el desarrollo de alguna práctica o el desempeño profesional, por favor házmelo saber con un like y una suscripción al video para estar atento a futuros lanzamientos sobre microbiología y otras áreas del laboratorio clínico.